tercer video tutorial de 4 videos tutoriales que vamos a realizar. Bueno, en lo que es minería de datos. En este tercer video tutorial vamos a crear lo que es la estructura de la minería de datos Byte-Buller. En esta lección crearemos una estructura de minería de datos que nos permita predecir si un cliente potencial de Adventure World Secrets adquirirá una bicicleta. Si no está familiarizado con la estructura de minería de datos y su rol de minería de datos, puede revisar la documentación de Microsoft. Ya. La estructura de minería de datos de Byte-Buller puede crear en esta lección una adición de modelos de minería de datos. Está basado en el algoritmo de clústeres de Microsoft, el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft. En la lección posterior utilizará los modelos de minería de datos, de agrupación de clústeres, para explorar las distintas formas en las que los clientes pueden agrupar. Bueno, las instrucciones que tenemos es que vamos a hacer un create min structure. Para crear una estructura de minería de datos se utiliza la instrucción que acabo de mencionar. El código de la instrucción se puede dividir en varias partes. En lo que es primero la asignación de un nombre de la estructura, definición de la clave. También tenemos lo que es la definición de la columna de minería de datos. También la definición de un conjunto de datos de pruebas opcional. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es un ejemplo genérico de create min structure. Escribimos el siguiente query para ver lo que es el ejemplo. Colocamos el siguiente query. Lo revisamos y en la primera línea de código se define lo que es la estructura. Y para obtener más información podemos ver lo que son los identificadores de MX. En el siguiente código se define la columna de clave para la estructura de minería de datos y identifica la forma única de una entidad de los datos de origen. Keycolon en la estructura de minería de datos va a crear el identificador de cliente Customer Key. Define una entidad de datos de origen. La siguiente línea de código se utiliza para definir las columnas de minería de datos, que se usarán los modelos de minería de datos asociados a las estructuras de minería de datos. Mining Structure Column, que es el que vemos aquí, utilizar la función en Mining Structure Column para discretizar las columnas continuas con las siguientes sintaxis. Simplemente agregamos al método lo siguiente.
es lo que podemos divisar aquí. Para saber más de la discretización de columnas, podemos ver lo que es los métodos de discretización de columnas de la minería de datos. También acerca de los tipos de columna de datos se pueden definir. Para esto podemos ver lo que es la columna de estructuras de minería de datos. La línea final del código es una partición opcional en la estructura de minería de datos, que es will, how specifier. Podemos ver que se especifica una parte de datos que se van a utilizar para probar métodos de modelo de minería de datos relacionados con la estructura y los datos restantes. Se utilizan para el aprendizaje de los métodos de forma predeterminada. Analysis Service crea un de los datos del caso para agregar la especificación donde se identifique el conjunto de datos de pruebas. Debería el 30% de los casos hasta el máximo de 1000. Si el 30% de los casos es menor que 1000, el conjunto de pruebas contendrá la cantidad menor. En la lección se realizarán las tareas siguientes. Se creará una consulta en blanco. Modificaremos la columna para crear la estructura de minería de datos y ejecutaremos la consulta. Para crear la consulta vamos a realizar los siguientes pasos. Nos conectamos a la instancia del Analysis Service y creamos una consulta de MX en SQL Server Managing Studio. Bueno, ahora nos vamos a conectar como vemos aquí y abrimos lo que es el Managing Studio que ya tenemos. Conectamos para tipo de servidor. Lo que tenemos es el Analysis Service ya puesto con anterioridad. El nombre del servidor escribimos lo que es localhost y en el nombre de instancia de Analysis Service lo que se desea conectar para esta lección y hacemos clic en conectar. En el explorador de objetos hacemos clic en el botón secundario de la instancia de Analysis Service y seleccionamos una nueva consulta. A continuación hacemos clic en DMX para el editor de consultas y una nueva consulta en blanco. Modificar una consulta. Bueno, el siguiente paso es modificar la consulta de instrucción Creating Main Structure y descrita anteriormente para crear la estructura de minería de datos de Byte-Buller. Para personalizar la instrucción Creating Main Structure en el editor de consultas, copiamos lo que es o escribimos lo que es Creating Main Structure en la consulta en blanco. Reemplazamos lo que es el Meaning Structure por Byte-Buller. Bueno, vamos a seguir esto después. Bueno, vamos a poner el query y vamos a analizarlo. Como podemos ver, por reemplazar lo que es el main structure por el Byte-Buller y también reemplazamos lo que es el key column por cluster key long key. Esto lo reemplazamos del ejemplo anterior que es genérico. Reemplazamos la estructura structure column por todo esto que podemos ver que es desde ley con sus parámetros hasta lo que es el YAML y home, donde definimos sus propiedades. También reemplazamos lo que es el white home y le especificamos que es de 30% o de 1000. Ya, ahora la instrucción completa sería la que estamos viendo. En el archivo, hacemos
el nombre Byte Builder Structure DMX. Esperamos a que se cargue y le ponemos el nombre. Damos clic en aceptar y vamos a ejecutar la consulta. El último paso es ejecutar finalmente la consulta. Apenas tiene que ejecutarse la instrucción. Aquí nos sale un error. Ahora vamos a revisar. Nos sale que ya existe el proyecto en Multidimensional 1, que ya lo habíamos creado con anterioridad. Bueno, en el estado de la consulta aparecen los mensajes, nos aparecerían los mensajes en pantalla del editor de consulta. Finalizar la ejecución, nos estaría ejecución finalizada. Bueno, nos vamos a lo que es la siguiente lección. Bueno, en esta segunda lección de nuestro tercer video tutorial vamos a agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos BigBuilder que hemos creado. Esos modelos de minería de datos permitirán explorar los datos usando un modelo y crear predicciones usando otro modelo. Para explorar cómo se debe clasificar en categorías a los clientes potenciales según sus características, se creará un modelo de minería de datos basado en los clústeres de Microsoft. Después vamos a explorar estos algoritmos que encuentran clústeres de clientes que comparten características parecidas. También se puede utilizar estos clústeres para comprender mejor cómo están relacionados distintos clientes y para utilizar la información para crear una estrategia de marketing dirigida a clientes concretos. Para ello vamos a utilizar la instrucción Alter Missing Structure, que nos va a permitir modificar nuestra estructura de minería de datos. Para agregar un modelo de minería de datos a la estructura de minería de datos se utiliza esta instrucción y este consta de las siguientes partes: una identificación de la estructura de minería de datos, la asignación de un nombre al modelo de minería de datos, definición de la columna de clave, definición de las columnas de entrada y predicción, identificación de los cambios de parámetros y algoritmos. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco nuestro código del query para ir trabajando con nuestro ejemplo. Bueno, las tareas que vamos a realizar en esta lección será agregar un modelo de minería de datos de árbol de decisión de la estructura BigBuilder mediante el algoritmo de árbol de decisión de Microsoft. También vamos a agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clústeres a la estructura BigBuilder mediante el algoritmo de clústeres de Microsoft. Y dado que se desean ver los resultados para todos los casos, se agregará un filtro, no se agregará ningún filtro a algún modelo. Ahora, ¿cómo agregamos un modelo de minería de datos del árbol de decisión a la estructura? Para ello debemos en explorador de objetos crear una nueva consulta del DMX, tal como lo hemos hecho en ejemplos anteriores. Vamos a mostrar aquí, vamos a nuestro proyecto, nueva consulta DMX. Y bueno, ahora vamos a escribir nuestro query. Bueno, aquí nos muestra algo nuevo, el with drill drought, que nos permite explorar los casos dentro de nuestra minería de datos. Bueno, podemos guardarlo y luego ejecutarlo. Vamos aquí en guardar. Lo vamos a llamar decision mining de tipo DMX y lo vamos a ejecutar. Aquí nos va a dar un error, pero no es nada malo, no se asusten. Es porque ya habíamos creado un modelo de datos así. Eso era porque estábamos haciendo prácticas. Pero en sí a ustedes que están realizándolo por primera vez les va a ejecutar correctamente. A menos de que tengan un error en la conexión de la base de datos. Pero si les aparece esto, no hay error alguno.
Bueno, ahora cómo agregamos un modelo de minería de datos de agrupación en clústeres a la estructura. Para ello vamos a crear una nueva consulta, aquí mismo en nuestro proyecto. Ojo, este proyecto es el mismo que hicimos en el video tutorial 1, pueden ir revisando nuestro canal de YouTube. Bueno, para ello vamos a escribir nuestro siguiente query. Y listo, ahora vamos a guardarlo, guardar el query, vamos a llamar clustering y de tipo DMX. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Y bueno, nos sale exactamente el mismo error porque ya existe nuestra minería de datos clustering. Eso lo podemos ver aquí en BigBooyar, modelos de minería de datos, y vemos que está clustering y decision tree, que son los que ya teníamos realizados anteriormente. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se pueden procesar la estructura de minería de datos de BigBooyar. Bueno, ahora continuamos, vamos con la lección 3. Vamos a procesar la estructura de minería de datos de BigBooyar. En esta lección vamos a utilizar otra instrucción insert into de la vista Taller Mining de la base de datos que ya tenemos Aperture Word 2002. Bueno, continuamos con lo que ya se había hecho en la lección 2. Ahora hacemos que podemos saber que el procesador de una estructura de minería de datos, análisis service lee los datos de origen y genera la estructura que admiten los modelos de minería de datos. Al procesar un modelo de minería de datos, los datos definidos por la estructura de minería se pasan por el algoritmo de minería de datos elegida. El algoritmo busca tendencias y patrones. A continuación, almacena la información en el modelo de minería. Por consiguiente, el modelo de minería de datos no contiene los datos de origen reales, sino la información que se descubre por medio del algoritmo. Solamente necesitamos volver a procesar la estructura de datos si se cambia una columna de la estructura de los datos del origen, si se agrega un modelo de minería de datos a la estructura que ya se había procesado. Ahora, para utilizar la instrucción insert into mining model, vamos a hacer una nueva consulta. Bueno, ya conocemos que tenemos que realizar una nueva consulta DMX. Ya, lo que vamos a hacer aquí es a reemplazar los queries que ya nos presentan en la página del Microsoft. Vamos a buscarlo, escribirlo aquí, y a reemplazarlo por nuestra tabla y por nuestra base de datos que tenemos. Bueno, ahora escribimos el query y aquí, que es donde tenemos que tener nuestra base de datos, como nuestra base de datos se llama Adventure Sport DW 2012, podemos agregar el 2012. Nuestra estructura se sigue llamando BigBooyar, guardamos. Tal cual está aquí. Ejecutamos. El libro nos dice que ya está procesada, pero a ustedes no les va a salir este error porque ustedes recién están creando la estructura. En cambio yo ya la había creado para previamente saber si estaba bien hecha. Ahora, vamos a continuar con la siguiente lección, que es examinar los modelos de minería de datos. Para devolver el contenido del modelo de minería de datos de agrupación en clústeres, primero en el explorador de objetos hacemos clic en el botón secundario a la instancia Análisis. Agregamos una nueva consulta y elegimos DMX. Bueno, es así como debería quedar la instrucción.
En el menú archivo damos clic en guardar DMX Query 1 como y le ponemos el nombre de selectconst.dmx. Y en la barra de herramientas hacemos clic en el botón ejecutar. Y la consulta devuelve el contenido del modelo de minería de datos. En esta lección vamos a realizar las siguientes tareas. Vamos a explorar el contenido incluido en los modelos de minería de datos. Vamos a devolver los casos de los datos de origen utilizados para entrar a los modelos de minería de datos y vamos a explorar los distintos datos disponibles para una columna discreta específica. Ya. Para devolver el contenido, vamos a con esta instrucción select from model la vamos a copiar y la vamos a crear una nueva consulta. Bueno, en esta línea de código se definen las columnas que deben devolver a partir del contenido del modelo de minería de datos y el modelo de minería de datos que están asociadas. Bueno, debemos cambiar los datos dependiendo de cómo hayamos creado la estructura de minería de datos. Una vez cambiado correctamente, damos clic en el botón secundario del mouse y seleccionamos la opción ejecutar y listo. Bueno, a continuación vamos a procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. Para eso vamos a entrar en la estructura de minería de datos Market Basket y los modelos de minería de datos asociados. Utilizamos la instrucción insert into. El código de la instrucción se puede dividir en las siguientes partes, que son identificación, visualización y definición. Ya, a continuación vamos a copiar un ejemplo genérico de la instrucción insert into en una nueva consulta. Vamos a nueva consulta y la pegamos. Bueno, la primera línea de código nos dice que vamos a especificar las columnas definidas por la estructura de minería de datos. Ya, la siguiente parte nos explica, esta parte nos explica que las líneas finales, que las líneas del código especifican la columna definida por la estructura de minería de datos. Debe incluir en la lista cada una de las columnas de la estructura de minería de datos y cada columna debe estar asignada a una columna incluida en los datos de la consulta de origen. Ya, las líneas finales del código nos definen los datos que se van a utilizar para entrenar la estructura de minería de datos. Ya, bueno, vamos a procesar la estructura de minería de datos.
Para eso, vamos a, en el explorador de objetos, damos el botón secundario. Ya, comencemos con la lección 5, que sería ejecutar la predicción. En esto vamos a ver la lección de actualizar formato select from, modelo y predicción join de MX, de la estructura select, para crear los dos tipos distintos de predicciones basadas en el modelo de árbol de decisión. Ya, en esto vamos a encontrar lo que es consulta de singleton y consulta por lote. Ya, la primera consulta de singleton se usa para proporcionar valores ad hoc al realizar predicciones, como por ejemplo puede determinar si el problema de un cliente sea un comprador de bicicleta basado entre la consulta, como la distancia en el trabajo. Ya, en la consulta por lote también podemos determinar que un cliente de potenciales incluidos en una tabla es probablemente que quiera una bicicleta. Como por ejemplo, si el departamento de marketing le proporciona una lista de clientes al atributo de cliente, puede utilizar una predicción por lote para determinar que el cliente de la tabla es probablemente que quiera una bicicleta. Ya, en el formato select from modelo y el prediction ya mencionados, consta de 3 partes: una lista de las funciones de predicción y la consulta de modelo de vueltas en los resultados. Los resultados también pueden incluir columnas de entrada de los datos de origen. En otra también podemos consultar el origen de definición de los datos que se utilizan para crear una predicción. Como por ejemplo, una consulta por lote podría ser una lista de clientes. Una asignación entre las columnas del modelo de minería de datos y los datos de origen, y los nombres coinciden, pueden utilizar la sintaxis natural y no incluir las asignaciones de columna. Ya. También se puede decir que la consulta se puede mejorar aún más si se utilizan funciones de predicción. Las funciones de predicción proporcionan información adicional, como por ejemplo la probabilidad de que produzca una predicción y ofrecen compatibilidad con la predicción del conjunto de datos de entendimiento. También se puede decir que las predicciones de este tutorial se basan en la tabla Prosper-Breuer, la base de datos. La tabla Prosper-Breuer contiene una lista de clientes potenciales y sus características asociadas. Los clientes de esta tabla son independientes de los clientes actualizados para crear un modelo de minería de datos del árbol de decisión. También se pueden crear predicciones usadas en generador de consulta de predicción de SQL Server Data Tools. Tareas de la elección. Ya, en eso encontramos la siguiente. Vamos a crear una consulta de Cicletop para determinar si es probable que un cliente específico adquiera una bicicleta, y también vamos a crear una consulta por lote para determinar que el cliente de la inclusión de la tabla es probablemente que quiera una bicicleta. Ya, en lo siguiente vamos aquí a Project
Una personal, ya. Vamos a crear una consulta de Singleton, damos a DMX. Y en esta parte totalmente blanca vamos a copiar lo siguiente. Ya, en esta parte vamos a poner lo siguiente. Ya, después de esto vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Ponemos aquí, ponemos ejecutar. Y resulta esto que lo guardamos aquí mismo. Ya lo vamos a guardar con el nombre que sale por favor. Guardar. Está guardado, así lo podemos nos sale un bully y static, ¿verdad? En esto observamos lo siguiente, ¿verdad? Sale la estadística de probabilidad y la probabilidad de que podrían comprar. Vemos los valores siguientes y pues acá solamente no suele hacer porque no hay valores, solamente hay dos, que es si compran o no compran. Bueno, ahora vamos a crear lo que es una consulta por lote. Vamos a hacer el mismo aquí, clic secundario, ponemos nueva consulta, ponemos DMX y en esta parte de palanca aquí ponemos lo siguiente, ¿verdad? El seller, el from, vamos a agotarlo y a ejecutarlo. Ya, en esto le cambiamos el nombre de Aventure World decía 2014, en este caso le ponemos 2012, que es lo que nos salen acá en orígenes de datos. Ya puesto el siguiente y modificado, ahora si lo ponemos a ejecutar y nos sale el siguiente, ¿verdad? El nombre, nuestros apellidos y los valores siguen. Ya, esto fue todo sobre el video número T. Pues les agradezco por el video. Esperamos que vean el próximo video y que también entiendan tal como entendieron el video de aquí. Les agradezco.